quisieron detener a los que predicaban en su nombre. La verdad en su nombre. No mentiras y no doctrinas ni tradiciones. La verdad de Cristo. La verdad de su próxima venida a juzgar al mundo y a salvar a los que lo esperan después de la gran tribulación. Porque la iglesia no es que es tribulación. La iglesia va a pasar por gran tribulación. En los últimos tiempos Jesús dijo, y será gran tribulación como nunca antes para todo, iglesia y todo el mundo. Gloria a Dios, mis hermanos. Como pueden ver, hoy es un día diferente y especial. Déjenme ver si puedo prender aquí esto. Espérenme. Sí, amén. Día diferente y especial. Ya que vamos a desbaratar unos cuantos altares hoy. Estoy en mi hermana Celia, hermana Jessica. Y bueno, hoy es una noche en la cual, ya usted ve, me vestí de ministro hoy. Me disfracé hoy. Que hay muchos disfraces por ahí. Pero lo más importante de todo es de que hoy vamos a hablar conforme a la palabra. Y si usted me ven así, no muchas veces me ven así, quizás sea hoy, ya que quería proyectar algo en el mensaje, proyectar algo diferente, no en el sentido de la ropa, sino en el sentido de las posiciones que mucha gente y muchos hombres toman autoridad y se adueñan de la palabra de Dios. Usted se está dando cuenta, hay muchas cosas. Desde hace muchos años, esto no viene desde ahora, desde hace muchos años los hombres se han querido apoderar de la palabra. Y se han querido apoderar de la palabra por medio de grupos, por medio de conjuntos, que después estos grupos se vuelven sectas. Entonces el Señor me ministraba estas cosas, ya que usted sabe que hay que vivir lo que predicamos. Y yo estoy hablando la escritura por aquí y tengo que esperar que se levanten muchas cosas a mi alrededor. Por supuesto, no el mundo, sino que lo que se va a levantar es la iglesia, los creyentes, el supuesto pueblo de Dios. Que desde que yo estoy aquí en esta pantalla con ustedes, yo creo que hace ya 50 días, se han especulado muchas cosas conforme a lo que yo predico. Pero le doy gracias a Dios porque todo lo que predico, si usted se da cuenta, está en la Biblia. Todos los versículos que yo le envío, usted sabe que los teólogos y los grandes maestros y los futuros doctores, ellos te miden conforme a la teología, a la hermenéutica, que hay que usar 2 o 3 versículos para que sea efectivo el mensaje. Bueno, yo no uso 2 o 3, yo uso 30, 20 versículos. No tanto de la ley, de los profetas y de todo lugar, los 66 libros. Dios te bendiga, hermana. Y por supuesto, siempre se tiene que levantar algo, ya que usted sabe que nosotros somos una generación que nos estamos levantando y estamos reedificando las ruinas. ¿Cuáles son las ruinas? Las ruinas que se han ido, que las ruinas es la palabra que la han ido disipando, que la han ido destruyendo. Claro que sabemos que la palabra de Dios es imposible, pero te hablo en el sentido del mensaje, que entra un tiempo donde la palabra es adulterada, donde la palabra es torcida, donde la amputan, el cuerpo está siendo mutilado y amputado, y se le está, como yo puse hoy, te bendiga, capitán, y se le están poniendo prótesis al cuerpo, que significa que son cosas creadas por los hombres y por las autoridades que se han levantado lo que es en el cuerpo de Cristo. Usted sabe que todo se creó desde el principio, desde aquellos principios donde Jesús caminaba y donde Jesús fue llevado frente a los concilios, porque esa es la palabra clave hoy, los concilios. Y eso se llama bíblicamente el Senadrín, que es como un grupo donde ellos juzgan por medio de su
de sus leyes privadas cómo es que se debe predicar y qué es lo que se debe decir y lo que no se debe decir. Lo cual es una gran mentira, ya que hoy el mensaje tiene muchos ejemplos y un horizonte que lo quiero llevar de esa panorámica. Yo más o menos el mensaje le puse la palabra de Dios nuestra presa y las sectas de los concilios. Porque ¿qué pasa? Que los concilios vienen a ser sectas. Los concilios vienen a traer sectarismo. Deme un minuto. ¿Qué significa esa palabra? Se lo voy a explicar por la Biblia rápidamente. Esa palabra le voy a explicar teológicamente, para ser teólogo. Ve que estoy vestido de teólogo hoy. Déjeme explicarle teológicamente para que no se ofendan los teólogos y me aprueben el mensaje. Dice la palabra de Dios que concilio es un senadrín que sectariza, es decir, que fragmenta, descoyunta, mutila y amputan el cuerpo conforme a interpretaciones y a posturas teológicas de cualquier tiempo. En aquel tiempo la postura de ellos era la ley, la postura de ellos era hablar de lo que decía la ley y la interpretación de los fariseos, de los sacerdotes corruptos y de toda esa gente, los cuales juzgaban a los justos y ellos mismos juzgaron a Jesucristo. Oiga bien, Senadrín era el Senadrín judío, que es una analogía de un tribunal subordinado, que hay que estar sujeto porque usted es un subordinado a un tribunal. Las sectas o las denominaciones y los concilios producen miembros, no hijos, y tienen leyes privadas de ellos mismos. Es decir, que cuando usted ve en este tiempo que hay 41,000 denominaciones cristianas, no estoy hablando religiones, solamente cristianas, que hay concilios, que están los GMI, que están los pentecostales, que están las asambleas de Dios, que están todo lo que son todos los concilios. Prácticamente ellos tienen sus leyes, ellos tienen sus propias leyes que ellos creen que son las adecuadas y sus posturas teológicas conforme a la Escritura en sus interpretaciones. Y todo aquel que no se adapte a eso y que no predique y diga las mismas cosas que ellos, lo votan o lo despiden simplemente. Usted es un hereje, como decir así. Y quiero entrar en Timoteo. Timoteo, capítulo 2, versículo del 2 al 9. Acuérdense muy bien, esto es sectarismo. Prácticamente la iglesia cristiana está sectarizada, se ha vuelto una secta. Que si usted no cumple los requisitos que ellos demandan, usted no puede seguir caminando en el cuerpo de Cristo. Es decir, que usted no era parte del cuerpo, usted era miembro de una organización religiosa, de una institución, y como ya usted no está cumpliendo con los requisitos de esa institución, usted no es bienvenido. Así usted predique la palabra, porque cuando te hablan de cobertura y te hablan de respaldo, eso no existe en la Biblia. Yo le voy a enseñar cómo el apóstol Pablo, qué es lo que recibió él de los apóstoles de Dios. No dice, ellos vinieron y me dieron cobertura. Eso es una palabra que viene ahora, que está infiltrada en la iglesia, y eso no existe. Usted sabe, la cobertura que nosotros necesitamos es la cobertura del Espíritu Santo, cuando usted camina en obediencia. Usted no necesita cobertura de hombre ni que le echen aceite para que usted vaya a hacer la obra. Usted lo que necesita es estar a cuentas con Dios, caminando en justicia, en la palabra y amando a sus hermanos. Congregándose, como dice la Biblia, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Esto tampoco tiene que ser en un edificio como lo predican. Eso no lo dice la Biblia. Eso lo sacaron de Hebreo, no dejando de congregarse. Pero Jesucristo dijo a la samaritana, ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en ninguno de estos lugares, tú sabes, ni de ese pozo beberéis más agua, sino que los adoradores que buscan al Padre en espíritu y en verdad, es decir, en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. Usted no necesita un lugar específico. Mucha gente hace viajes para Israel y se quieren bautizar hasta en el Jordán y sienten la presencia de Dios allá. Déjeme decirle algo, esa Israel es la terrenal. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3
que nosotros somos la Israel espiritual del cielo. ¿Sabe dónde está el Israel? En Argentina, en Chile, en África, en Haití, en Santo Domingo, en Venezuela, en cualquier lugar donde hayan los redimidos que han sido lavados por la sangre del Cordero y lo han recibido por la fe. Esa es la verdadera Israel, la del cielo. En todos los lugares del mundo, en todos los países del mundo está un remanente que ha creído en Jesucristo y ha sido adoptado como hijo, dice la Biblia, porque a los suyos, israelitas, judíos, no los recibieron. Vino a los suyos, primera de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todo aquel que lo recibe le da potestad de ser hecho hijo de Dios, no por voluntad de carne, sino por el Espíritu. Es decir, que esto no es de una raza, de un linaje, que usted es de la tribu de allá y de la tribu de acá y usted dice ahora que es judío. No, esto es por un nacimiento espiritual. Y tampoco es por un grupo constituido de concilio, constituido de instituciones o de denominaciones que usted es hijo de Dios. No, eso no es lo que lo hace usted ser hijo de Dios tampoco. Eso son cosas creadas por los hombres. Todas las denominaciones, que son más de 41,000 hasta ahora por las estadísticas, si nada más había una iglesia en Jerusalén con 12 hombres, ¿de dónde salieron 41,000? Usted se lo podrá imaginar, saque la cuenta de todos los concilios, todas las denominaciones que han creado este arroz con pollo, porque por eso es que la gente anda así, confundida. Y en estos tiempos de hoy, cuando vino esta pequeña pandemia, los líderes religiosos de los grandes concilios no tienen respuesta, porque no conocen, se levantan a hablar disparates, no saben lo que están diciendo, entonces después se sienten compujados y empiezan a querer acomodar las cosas, pero lamentablemente el Espíritu no los está guiando. Oiga bien lo que dice la palabra. Para el que sepa eso de concilio, que Sanedrín está en el griego del Strong 4892. Ahora fíjese lo que pasa. Ahora vamos a segunda de Timoteo capítulo 2:9. A ver qué dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2:9 de la carta a Timoteo. Dice así. Dice 2:9 dice, usted sabe, siempre mi esposa me dice lo mismo, pero voy a ir desde el 8 para que usted entienda. Segunda de Timoteo dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, dice Pablo. Esto es para Timoteo. Y dice, por el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. La voy a repetir otra vez. La palabra de Dios no está presa ni le pertenece a ningún hombre. Oiga bien, ni a ningún concilio. La autoridad que está sobre la cabeza de los siervos de Dios, como soy yo y muchos de ustedes que están allá, no es el concilio, no es la cobertura de los pastores, es esto, mire. Esta es la máxima autoridad, la que está por arriba de todas las iglesias, por arriba de todos los concilios, por arriba del mundo entero, es la palabra de Dios. Ella es la máxima autoridad, no son los hombres. Y como le dije ahorita, no son los concilios, no son las denominaciones, no es que usted es de uno y el otro es de otro, porque la Biblia dice que muchos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de esto, pero ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso los líderes de los concilios murieron por ustedes? ¿Acaso los pastores murieron por ustedes? ¿Acaso la denominación murió por ustedes? Dice Pablo, Cristo fue el que murió y Él es la cabeza, Cristo. Y estamos sujetos a la cabeza que es Cristo, no a los hombres. Respetamos y amamos a los hombres de Dios que estén sujetos a la palabra. Porque si no están sujetos a la palabra y hablan disparate y hablan cosas que no son, tampoco nos sujetamos. ¿Por qué? Porque están hablando cosas que no son bíblicas y no están siendo guiados por el Espíritu. Porque dice la Biblia, y el Espíritu os guiará a toda verdad y a toda justicia. Es decir, que si usted está hablando lo que no dice el Espíritu y usted no está siendo guiado en la palabra, usted está hablando mentira y disparate. Amén. Sigamos adelante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué entro en este tema? Porque hay muchas cosas que se están moviendo, que están verdaderamente, que da vergüenza hasta hablar de esas cosas. Por supuesto no las voy a hablar, que Dios me guarde. Pero da vergüenza conocer tantas cosas, ya que
cuando uno va caminando en este caminar en el Señor y va pasando en varias iglesias, uno va aprendiendo, uno a veces se frustra, a veces le pasan cosas, pero uno no se da cuenta que Dios es lo que te está enseñando. Que cuando usted quiere poner lo que Dios le ha dado en sus manos, en manos de los hombres quieren moldear tus talentos y tus dones a su manera. Ellos quieren moldear los talentos que Dios te ha dado por medio de sus leyes, de sus regulaciones ministeriales, de concilios y de denominaciones. ¿Entiende? Entonces usted no puede fluir en el Espíritu hasta que ellos te aprueben y te digan, eso sí está bien. Ya el concilio dijo que si ahora tú puedes seguir. Eso es mentira. Le voy a decir por qué. Porque la misma palabra de Dios nos enseña que a los grandes hombres de Dios, a los grandes testigos del Señor, ¿sabe a dónde lo llevaban? Delante del Senadrín para ser juzgado. Oiga bien, vamos a ir al más grande de todo. Vamos a ir a Mateo capítulo 26, 59 al 61. Vamos a leer rápidamente. Aunque me voy a tomar mi tiempo, no se asuste. Hoy le voy a bajar todo esto completo por la Escritura. Fíjese lo que le pasó a nuestro amado Señor Jesucristo. Y a dónde a Jesucristo lo llevaron para juzgarlo. Sin haber hecho el mal, predicando el reino, amando al pobre, ayudando, saliendo a predicar a todos lados, yendo a ver a los presos, yendo a darle la comida, el alimento a la gente. Mírelo a dónde lo llevaron. Mateo capítulo 26. Yo sé que muchos se pueden conectar conmigo en esto, que han sido de esta misma manera llevados prácticamente a un juicio y los han juzgado por causa de que han hablado cosas diferentes, que no, porque usted sabe qué le pasa a la iglesia, que la iglesia se ha conformado con tradiciones. La iglesia se ha transformado con recibir tradiciones para aliviar su ego, para aliviar su vanidad en la tradición. Pero déjeme explicarle lo que pasó aquí en Mateo capítulo 26, del 59 al 61. Dice así la palabra de Dios. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Falso testimonio. Acuérdense de esto. Los concilios están especializados en buscar falsos testigos para levantar falsos testimonios. Usted ve, porque ven una amenaza. Ven, tú sabes, vieron a Jesús, un hombre que predicaba con poder, que no tenía miedo. Entonces buscan falsos testigos, ¿entiendes? Por aquí se han levantado muchos de ellos, muchas Jezabeles y muchos falsos testigos que hablan y contaminan, infectan por agraciarse con los hombres, por agraciarse con los concilios, por agraciarse con su denominación y con sus líderes, infectan. Oiga bien lo que dice. Lo llevaron al concilio. Dice. Y muchos testigos falsos se presentaban al fin vinieron 2 testigos falsos. Perdón, el 60, disculpen. Y no lo hallaron. Así que aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este puede derribar el templo. Este dijo que puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que viene Jesús, está hablando de su cuerpo, que va a ser el templo que va a ser destruido y Él lo va a edificar en su resurrección. Entonces, en este tiempo también venimos los hombres de Dios, nosotros venimos a hablar y decimos que no, esto no es de un templo, que Jesús nunca mandó a edificar templo, que están gastando dinero en templo. Hoy vi uno por ahí que creo que es de la Asamblea de Dios, recogiendo pro templo por el SEO y por el Cash App, recogiendo dinero. ¿Usted se está dando cuenta? Recogiendo dinero, una de las iglesias de por aquí, no voy a decir el nombre para que no sufra, pero estaba recogiendo dinero en el SEO y en el Cash App para el pro templo, porque quería hacer un templo nuevo. ¿Y qué estaba haciendo? Recogiendo dinero por medio, explotando a la gente, vamos a decir así, que está en su necesidad, que vino este pequeño virus y la gente mucha no trabajó, pero él sigue colectando porque él tiene una visión que quiere hacer un templo. Jesucristo nunca habló de templo. Jesús dijo que el templo era el cuerpo de él y que nosotros somos el templo, que nosotros somos la iglesia. Es decir, que donde estén congregados 3 o 2 en mi nombre, en una casa, bajo la mata, en la playa, donde sea, que nos congreguemos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Entonces Jesús decía esas cosas también. El reino de Dios anunciado. Jesucristo iba a todos los lugares, le predicaba a la prostituta en Samaria, en Galilea, y entonces ellos iban a ir al templo.
Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús les enseña a ellos y les dice que este templo será derribado. Está hablando de su cuerpo. Y entonces los falsos testigos hablan esas cosas torciéndolas como los falsos testigos, torciéndolas para inculpar al hombre de Dios que está predicando la verdad. ¿Para qué? Para matarlo. Oiga, los concilios y las denominaciones crean falsos testigos, son sectas cristianas. Mire bien lo que dice la palabra. Dice la Biblia ahora vamos a ir a Marcos, capítulo 14, versículos del 55 al 56. Vamos a seguir con la Biblia para que hermenéuticamente los académicos puedan entender que estoy usando la Biblia y que al yo usar más de 3 versículos estoy bien hermenéuticamente. ¿Sabe? Discúlpeme que yo no hablo muy con mucho protocolo y quiero hablar muy bonito. Soy tosco de palabras, pero como dijo Pablo, no lento ni para el conocimiento. Este conocimiento que el Señor me ha permitido tener no es de escuela ni de universidades. El Señor mismo, en muchas pruebas y sufrimientos y cárceles y muchas cosas, Dios me ha ido enseñando. Vamos adelante. Dice la Biblia en Marcos capítulo 14, 55 al 56. Dice así Marcos. Los testigos falsos. Vamos. Dice. Amén. 55 al 56. Dice así. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaban. Entonces ahora vemos llevan a Jesús en el concilio para dar falso testimonio, pero sus testimonios no concuerdan. Por eso es cuando muchas veces te sientan a hablar y tú empiezas a abrir la boca, no concuerdan lo que están diciendo los breteros, los chismosos, que andan buscando hasta fotos tuyas en el internet para sacártelas, y después los líderes se creen las mentiras porque andan buscando la manera de detenerte, porque ven una amenaza, porque ven que las tradiciones de los hombres las venimos a romper, a derrumbar esos altares de mentira, a derrumbar todas esas cosas que han metido en la iglesia. Entonces cuando te oyen hablando que no hay rapto, que viene tribulación, y como ellos no saben de esas cosas, nunca le han prestado atención, se sienten intimidados. ¿Ve? Y entonces te dicen, tú no tienes cobertura mía porque es que tú no hablas lo mismo que yo. Claro que no hablo lo mismo que usted porque usted está hablando disparate, usted no sabe lo que está diciendo. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a Hechos capítulo 6. El libro de los Hechos capítulo 6. Todos los versículos los ha visto, los concilios, lo llevan a los concilios, Jesús lo llevaba al concilio, a todos estos hombres delante del concilio. ¿Por qué? Porque es donde te juzgan y te pesan a ver si tú das la talla. Oiga bien, vamos a ir a Hechos capítulo 6, el libro de los Hechos, capítulo 6. Y yo no digo nombre, ¿ve? Porque yo tengo un poquito más de ética. No digo nombre, ni soy hipócrita. Yo hablo la verdad conforme a las escrituras. Estamos hablando Biblia. No estamos hablando de nadie personalmente, ni de concilios específicos. En general. Eso es por si acaso un sub. Dice la Biblia de esta manera. 6 de Hechos, capítulo del 8 al 14. Dice así. Este es al pobre Esteban, al primer mártir de la Biblia. Vamos a ver quiénes lo juzgaron. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, porque no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Oiga qué tremendo. Contrataron a unos falsos testigos para que dijeran que estaba hablando cosas que no eran. Oiga, para los que miran los videitos y los mandan. Dice, y solicitaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetieron contra él, y le arrebataron y lo trajeron ¿a dónde? Al concilio. Otra vez,
Oiga bien, persecución, falso testimonio, falsos testigos, arrastrados frente a las seguridades para el juicio. ¿Delante de quién? Lo voy a leer otra vez, el 12. Y soliviataron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Usted ve, si no se sujetan a los concilios, apedreado. Mire. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, contra el templo, contra el lugar santo, contra la institución y contra sus leyes y la ley. Pues te estoy parafraseando, no voy a decir que después salgan los teólogos a decir que yo estoy diciendo otra cosa. Oiga, el 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que nos dio Moisés. Oiga, hasta ahí lo vamos a dejar, que nos dio Moisés. ¿Qué pasa? Que vuelve la misma escena. Vuelven a buscar testigos falsos, vuelven a buscar los perversos, vuelven a buscar los chismosos, vuelven a buscar los breteros, vuelven a buscar a las Jezabeles y a los espías para traer un testimonio falso. A pesar de que Esteban, el hombre de Dios, había dado un buen testimonio de servicio, de amor a las almas, vienen los testigos falsos por la envidia, por el celo, y los líderes se intimidan, porque a veces uno, siendo una persona sin estudio, sin letra, muchas veces tiene un poco de conocimiento de muchas cosas profundas, sin necesidad de haber ido a la escuela. Porque la escuela nos perseguía a nosotros para que fuéramos. Pero gloria a Dios. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 21. Porque aquí quiero hablar también de las Jezabeles que levantan testimonios falsos, de las Jezabeles que están por ahí hablando y llevando y trayendo. Mira, porque Jezabel levanta testimonio falso, el espíritu de Jezabel levanta testimonio falso también. Y hay muchas Jezabeles en la iglesia, vestidas de sierva, y que te saludan y te dan un beso, y son Judas. Mira lo que dice la Biblia, Primera de Reyes 21. Uno no debe utilizar el púlpito para hablar cosas a la gente personalmente, mi hermano. Hablemos por la Biblia. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? De Jezabel, un espíritu. 21, Primera de Reyes 21, del 11 al 13. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. ¿Será que es el mismo espíritu que dice lo mismo? Falsos testigos, lo apedrearon y murió. Lo mismo le hicieron a Esteban y lo mismo después le hicieron al Señor, que lo crucificaron. ¿Y dónde estaban estos espíritus? Dentro de los concilios, dentro de las supuestas autoridades ministeriales. Lo llevaron y lo juzgaron y lo mataron. Oiga bien, que esto está tremendo. A mí me ministró esto tremendamente. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a ir ahora a una pequeña lectura que está en Hechos capítulo 5, versículo del 14 al 29. En este vamos a leer un poquito, para que usted pueda entender lo que yo le estoy tratando de decir. Que la palabra no se equivoca y los espíritus siguen operando igual. La gente no entiende que esto no es contra carne ni sangre, esto es con espíritu. Y los espíritus siguen operando desde los tiempos de antes. Usted se lo mostré, Jezabel, como el mismo espíritu con Esteban, como el mismo espíritu de Jezabel le cortó la cabeza a Juan el Bautista por medio de la hija de Herodías. ¿Y qué pasa? Que Juan el Bautista dice que sobre él estaba el espíritu de Elías. Así que Jezabel no pudo matar a Elías, pero Herodías sí le cortó la cabeza a Juan el Bautista muchos años después, cientos de décadas después. Escuche bien, para que pueda entender espiritualmente, revelación del espíritu, no teología, ni letra muerta, ni pararse a hablar lo que usted no sabe. Que sea por la Biblia, que esté armonizada la escritura, no armonizada con los concilios, ni con las leyes, ni con la doctrina que a usted le dieron, la palabra. Mire lo que dice la Biblia, a leer un poco ahora.
en Hechos capítulo 5 del 14 al 29. Hechos capítulo 5 del 14 al 29 dice así, oiga bien. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número de así los hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos. Y aún las ciudades vecinas, muchos vivían en Jerusalén, trayendo enfermos atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Oye lo que estaba haciendo Dios con los apóstoles, con los hombres del vulgo, con los pescadores, con los que no tenían escuela ni letra, ni estaban en el templo, ni eran sacerdotes, ni tenían nada. Eran unos cananistas, unos delincuentes. Mire lo que dice. Perdón, que me perdí ahora. 14, ok. Dice. El 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, los líderes religiosos, la secta cristiana, la secta de los concilios de la sinagoga y las docenadrines. Oiga lo que dice el sacerdote y todos los que estaban con él. Esto es la secta de los seduceos, se llenaron de celos. ¡Wow! ¿Tendría que explicar yo esto? No, ella se explica sola. Se llenaron de celo, porque los hombres Dios los estaba usando. Se llenaron de celo, porque ellos estaban supuestamente, tener eso, porque ellos eran los que estaban preparados académicamente para estar haciendo esas cosas. Entonces, como lo estaba haciendo otra gente que no tenía parecer, que no tenía academia, que no tenía estudio, se pusieron celosos. Espíritu de celo del diablo, de celo, están endemoniados. Dice la Biblia. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ya empezó la persecución. Mas aún el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote. Otra vez fueron para el templo, que el templo ya está derribado. Fueron para el templo, y ¿quiénes vinieron? Vamos a ver quiénes vinieron. El sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron ¿a quién? Al concilio y a todos los ancianos, los hijos de Israel, los ancianos, la cobertura, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Mira, lo mandaron al concilio y lo fueron a buscar a la cárcel, y ya los tipos estaban predicando, diciendo: pero por cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con seguridad, y los guardas afuera en pie ante las puertas, mas cuando abrimos, ahí a nadie hallamos dentro. ¿Sabe por qué? Porque como le dije en 2 de Timoteo capítulo 2:9, la palabra del Señor no está presa. Seguimos adelante. Dice: cuando oyeron el sumo sacerdote estas palabras, el 24, y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Dice: pero viendo uno, les decía esta noticia: he aquí, a los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Porque esto no paraban, no se va a parar por si acaso los falsos testigos piensan que la palabra está presa. No para esto, la palabra va a seguir siempre adelante. La han querido matar, han matado a muchos, a Pablo, a los discípulos, mataron en el Coliseo, han matado millones, pero la palabra no puede ser detenida, no está presa, sigue adelante. Usted sabe, la palabra de Dios va a permanecer para siempre. No importa lo que digan los hombres, no importa lo que digan las instituciones, no importa lo que digan las sectas que se han querido apoderar de la palabra. La palabra de Dios no está presa y no es de hombre, es de Dios. Mire lo que dice. Entonces fue el jefe, viendo uno de los de la noticia, dice, el 26, entonces fue el jefe de la guardia, hasta el 29, de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó
diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. El concilio le dijo a ellos que no podían predicar si no predicaban conforme a lo que ellos decían. No pueden predicar en ese nombre, no pueden predicar el rapto, no pueden predicar la tribulación y un rapto, que esa palabra no existe en la Biblia. No pueden predicar esto, no pueden predicar, no se lo dijimos con insistencia, que no pueden. Oiga, dice, presentaron al concilio y el sumo sacerdote preguntó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñase en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Hay confusión entre el pueblo y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, oigan bien, no voy a decir la palabra porque está un poco fea, pero oigan bien, dice así. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quisieron detener a los que predicaban en su nombre. La verdad en su nombre. No mentiras y no doctrinas ni tradiciones. La verdad de Cristo. La verdad de su próxima venida a juzgar al mundo y a salvar a los que lo esperan después de la gran tribulación. Porque la iglesia no es que tribulación. La iglesia va a pasar por gran tribulación. En los últimos tiempos Jesús dijo, y será gran tribulación como nunca antes para todo, iglesia y todo el mundo. Oye lo que dice la palabra, seguimos adelante. Porque la realidad de la cosa es de que a pesar de que estas cosas pasan, feas muchas veces en el pueblo de Dios, de los mismos que se están hablando, son los mismos que te llaman para informarte, para decirte, varón, yo estoy contigo, varón, yo te amo, las hermanas, sabemos que eres de Dios. Y uno dice, wow, gloria a Dios, yo sé que a usted también le ha pasado, que usted ha tenido sus situaciones, pero siempre hay por ahí un hermanito, una hermanita que lo llaman, gloria a Dios, adelante con Cristo. Y yo bendigo a esas hermanas, esos hermanos, que siempre están alentando a todos, porque esto es un cuerpo, a seguir adelante predicando esta verdad. Ya llevo más de 10 versículos, o que ya soy aprobado hermenéuticamente, académicamente. Gloria a Dios por la teología. Mira lo que dice, porque siempre hay hermanitos que son fieles y te aman y vienen por lo menos a recoger los pedazos, porque te despedazan. Entonces hay hermanos que vienen a recoger los pedazos, porque fíjese que hubo uno de un concilio que fue bueno. Oiga esto que está tremendo. Lucas 23:50. Mira qué lindo esto. Esto es para aliviarnos un poco. Lucas 23:50 dice así. Dice, había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, en la cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. ¿Usted sabe quién era este? El que vino a pedir el cuerpo de Cristo muerto. Estos son algunas personas en algunos concilios e iglesias que van a recoger los cantos que dejaron de los hermanos. Este vino a recoger el cuerpo del justo que lo habían matado injustamente. Eso solamente es un paréntesis que quería hacer ahí. Ahora fíjese qué tremendo. Vamos a seguir leyendo los hechos para que sepa que la persecución no va a venir tanto de afuera. La persecución va a ser por dentro. La persecución va a ser de la misma casa de Dios. Te van a perseguir. Cuando tú hables la verdad, de verdad, va a conmocionar. Pues eso es lo que te da la certeza de que estás hablando la verdad. Jesucristo, los apóstoles. ¿Por qué los persiguieron? Porque estaban contra el sistema religioso. Estaban contra los concilios, contra sus doctrinas. Estaban contra sus leyes. Estaban contra sus doctrinas falsas de la venida de Cristo y de todas estas cosas. Entonces los perseguían. No prediquen más eso. Oiga bien lo que dice la palabra. Vamos a Hechos capítulo 4 del 1 al 13. También vamos a leer un poquito aquí. Estamos bien todavía. Son las 10:17. Hoy vamos de largo. Hechos capítulo 4 del 1 al 13. Mire lo que dice. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia y el templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo, estaban resentidos, y que anunciaban a Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano otra vez y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 se habían convertido.
Aconteció en aquel día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, los mismos que entregaron a Jesús, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron con qué potestad, con qué título, con qué preparación, con qué concilio, con qué cobertura, dice, con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera esté y haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores que reprueban la piedra, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Así que usted no se deje cuando usted le digan que usted tiene que ir para la universidad teológica, para el cementerio, para el seminario, a educarse académicamente para usted tener la unción de Dios. Han suplantado la unción de Dios por el conocimiento teológico, por los títulos teológicos. Han perdido la sensibilidad, ya no oran, ya no ayunan, ya no se humillan, ya no buscan de Dios, sino que se llenan de letra, de información, de conocimiento. Y la unción de Dios no viene por conocimiento en letra. Y los yugos no se rompen por el conocimiento, el yugo lo rompe la unción, la presencia de Dios. Verdaderamente, cuando un hombre está ungido de parte de Dios, eso no es llenar estadios, eso es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y dice aquí la palabra que Pedro hablaba con denuedo y ellos se asombraban porque eran hombres sin letra, no tenían escuela. Por si acaso, que ahora todo es título y ahora es todo doctorado de divinidad y todo es preparación académica, escuche. Han suplantado el Espíritu por eso. Dice, con denuedo, y se maravillaban, porque dice, eran hombres sin letras y del vulgo. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Oiga bien, eran hombres sin letra, hombres del vulgo, pero ellos reconocían que él había estado con Jesús porque hablaba cosas y estaba lleno del Espíritu. Y mucha gente, a pesar de que te expulsen y te empujen, tienen que reconocer que tú has andado con Jesús, que tú estás de rodillas, que tú estás buscando a Dios, que tú estás ayunándole a Dios, que tú estás en su palabra, que tú estás metido. Y a pesar de que lo nieguen, van a tener que reconocer que tú y yo hemos andado con Jesús. Mira lo que dice la Biblia, para que vea lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Vamos a ver qué dice Pablo del ministerio. Porque los ministerios no lo dan los hombres, los ministerios no los forman los hombres, los dones no son de los hombres, los dones no son de los concilios, ni nada de eso. Eso es un movimiento de manipulación sectarista que ha sectarizado, que ha dividido la iglesia en sectores, que la han mutilado, la han separado para que el cuerpo no funcione como debe de funcionar en unidad, con los ministerios conforme a lo que todos podemos dar en orden, en amor. No en división, ni en diferencias teológicas, ni de esas cosas, que la postura de mi concilio. Aquí no hay postura, aquí hay una sola verdad. Aquí no hay 3 posturas, ni 4 posturas, no, que yo creo. La Biblia es la que dice la verdad. Y si no estamos de acuerdo, vamos a la Biblia, porque dice la Biblia, la palabra, que no pueden caminar dos si no están de acuerdo. Y la Biblia es una sola verdad, una sola mente, un mismo espíritu. Entonces, ¿por qué hay tanto y que mi postura y que la otra postura? Simplemente que el diablo ha metido postura, que usted se va en un rapto secreto, que usted no va a padecer gran tribulación, y como a usted le gusta la carne, usted dice amén, amén, entonces usted tira para ese lado. Pero cuando le dice que van a padecer, que va a pasar esto, entonces no. Como le dijeron al Señor en Isaías 53. No tiene parecer para que nadie lo desee. Esto no tiene que parecer. Mire lo que dice ahí. Usted ve. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios. Nadie va a creer en este anuncio. Solamente los valientes que están dispuestos a padecer por la verdad. Y cuando usted no esté dispuesto a padecer por la verdad, Dios te da un espíritu para que no entiendas.
y usted no tiene discernimiento y mete y pone a quien sea, porque ahora les pagan a la gente para que les sirvan a Dios en los altares, a los pastores, les buscan gente y les pagan, contratan, asalariados. Esos no son pastores, esos son asalariados. Oiga lo que dice la Biblia, que estoy abarcando muchos puntos importantes. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Este es Pablo, me ministra Pablo. Porque Pablo fue un hombre con mucho conocimiento, pero de nada le sirvió. Oiga. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Oiga bien, que hay gente que no recibe estas cosas de los hombres, que no recibe estas cosas académicamente ni de que te enseñaron. Dice Pablo, yo lo recibí por revelación. Este evangelio tiene que ser revelado. Este evangelio no es enseñado. A usted no le pueden enseñar. A usted le pueden enseñar los principios. Pero hasta que Dios no se te revela, hasta que Dios no revela su palabra a tu espíritu, usted sigue siendo como uno más de los que están en la congregación. Muertos, secos, no conocen la palabra y tienen 30 años ahí sentados. Oiga bien, no conocen nada de la escritura. Oiga lo que te voy a decir. Dice, el 13. Perdón, vamos a brincar al 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Es decir, que cuando Dios se le reveló a Pablo, Pablo no consultó con carne ni sangre. Pablo no fue a buscar cobertura de nadie, porque Pablo estaba seguro que Dios se lo había revelado. Oiga bien. 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo se fue a trabajar por 3 años. Y subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, dice el 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí ahí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Oiga bien, no fue a ningún hombre Pablo a que le diera cobertura ni le diera. ¿De dónde sale todo esto? De los concilios de los hombres, de tratar de dominar. Que yo tengo autoridad sobre mí. Esta es la autoridad que está sobre mí. Mire, se la voy a volver a mostrar. Esta es la autoridad. Esta. La palabra de Dios. No es ningún hombre. La máxima autoridad es la palabra. No son los concilios, ni son los pastores, ni son los líderes. Y usted sabrá lo que yo le estoy diciendo. Ahora fíjese qué tremendo. Porque esto es hermoso y es poderoso. Porque en la realidad esto es lo que debería hacer verdaderamente un hombre y una mujer de Dios. La iglesia del Señor guiada por el Espíritu. Oiga, Gálatas capítulo 2, versículos del 6 al 10. Mira lo que hicieron los grandes líderes, los apóstoles que caminaron con Jesús, que ahora lo que hay es una pila de guanajitos por ahí que medio son pastorcitos, los otros que se la tiran de apóstoles, los otros que se la tiran con un gradito nada más, y ya ellos quieren mandar y quieren hacer y deshacer y quieren poner y quitar como a ellos les da la gana, porque se nota de legua que ni oran para poner y quitar a la gente. Oiga lo que hicieron los verdaderos apóstoles con Pablo. Mira lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios en Gálatas 2, capítulo del 6 al 10. Pero los que tenían reputación de ser algo, dice Pablo, los que hayan sido en otro tiempo, de nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, lo de su reputación, nada nuevo me comunicaron. Porque eso les molesta. Que nada nuevo me enseñaron. A mí no me enseñaron los hombres. Yo aprendo por la palabra. Nada nuevo. Ni nada nuevo enseña. Siempre es lo mismo. Dice la Biblia. Seguimos adelante. 6 al 10. Y dice. Antes por el contrario, el 7. Mire qué tremendo esto. Antes por el contrario, como vieron que a mí me había sido dado, encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es decir, que Dios no hace excepción de personas. El mismo que actuó en Pedro, el mismo que actuó en Pablo, actúa en usted, actúa en mí igual. Dios no hace excepción de personas.
Dios no hace diferencia entre personas. Dios es el mismo y da de su espíritu conforme a su voluntad. Oiga, no es conforme a la aprobación de los hombres, conforme a la voluntad de Dios. Oiga bien. El 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefás y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. No dice cobertura, no dice nada de eso. Compañerismo como hermanos. Nos apoyamos, nos damos la mano. Desempeñamos nuestro papel, pero siempre con humildad, dándonos la mano, reconociendo los talentos y los dones que tienen los otros hermanos, no metiéndoles el pie, no siendo piedra de tropiezo y no desaprobándolos porque hablan cosas que usted no entiende, pero que la Biblia las especifica y las aclara a los entendidos. Dice la palabra, dije que íbamos a ir hasta el 10. Dice que le dijeron ellos así. No solamente, dice, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Oiga lo que dijeron los grandes apóstoles y los grandes de los concilios, de los que han fundado iglesias y de los que tienen 50,000 años en el evangelio. Fueron allá y no les exigieron más nada, solamente que se acordaran de los pobres. Y le dieron la mano de compañerismo. Y dice Pablo, y yo con diligencia procuré hacerlo. Mira el corazón de esos hombres que caminaron con Cristo. Juan, Pablo, Jacob, Juan y Pedro, que eran los tres íntimos de él, que lo vieron transfigurado, que hicieron todas estas cosas. Mira lo único que le dijeron, encárgate de los pobres. Y ahora te sacan los ojos. Vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Ya estoy por terminar. Ahora lo que te quiero predicar levemente es que la revelación no es de los hombres. Un pequeño testimonio le doy. Una vez que yo estaba en una iglesia, porque imagínate, usted tiene dones, Dios le da sueños y a veces Dios te muestra por sueño. Hay muchas cosas que ya Dios me las había mostrado por sueño, que están pasando y que pasaron antes. Pero a veces uno es prudente y uno ora. Pero un día este hombre de Dios me habló y estuvimos hablando y yo vi un par de sueños y le quise decir algo y el hombre me dijo, yo soy el que tengo la revelación, me dijo. Yo dije, bueno, gloria a Dios. Ese mismo hombre de Dios, un domingo que yo fui a mirar en el altar que iba a predicar, pero él no deja de predicar a nadie, y no lo vi, el hombre casi se muere. Y en el momento que él estuvo malo, yo una vez estaba orando y el Señor me dijo que la revelación no es de hombre, la revelación es mía. Y el hombre no se puede apoderar de la revelación, porque entonces cuando el hombre se muere, la revelación se pierde. Pero como la revelación es de Jesucristo y Jesucristo resucitó de los muertos, la revelación permanece para siempre. Ahí yo empecé a entender. Esto no es de hombre, esto es de Dios. Aquí no es que el hombre se quiera apoderar. Oiga lo que dice. Que muchos hombres que salieron de estos lugares están haciendo lo mismo en su ministerio, están haciendo lo mismo. De lo que criticaron, lo mismo están haciendo. Mira lo que dice la Biblia. Vámonos a ir ahora a un versículo hermoso donde nosotros vamos a aprender muchas riquezas espirituales con esto. Mucha revelación de esto. La revelación no es de los hombres, es de Dios. La revelación no viene por estudio, viene por la presencia de Dios. Dios nos da su presencia, Dios nos da su espíritu. Y entonces cuando recibimos una revelación de Dios, no viene por medio de vías de hombre. Porque si usted recibe una revelación que alguien te da, entonces no proviene de Dios. La revelación viene de su palabra, por medio de su espíritu. La revelación no le pertenece a ningún hombre, a ningún concilio, a ninguna institución, a ninguna denominación. La revelación de su palabra le pertenece a Dios por su espíritu. Si estoy hablando algo que no es de la Biblia, me deja saber. Mira lo que dice. Había una vez un hombre que se llamaba Zacarías. Zacarías era el papá de Juan el Bautista. Pero ellos no tenían hijos. Zacarías y Elizabeth no tenían hijos porque ella era estéril, y el sacerdote, porque era un sacerdote, no tenía hijos. Pero mira lo que me muestra el Señor poderoso. ¿Qué pasa? Que en la Biblia vemos registrado que Zacarías venía de una tribu. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a Lucas para entender esto poderoso. Quiero que preste atención porque esto está poderoso.
Esto no lo va a poder encontrar en YouTube ni en Google. Tiene que meterse con Dios. Ni en la Universidad Teológica. Dice la palabra, Lucas capítulo 1. Dice así. En el versículo 5 dice así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abadías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ese Zacarías es el papá, el futuro papá de Juan el Bautista. Pero ¿qué pasa? Que, oiga claro, era sacerdote, era del linaje sacerdotal. Los sacerdotes tenían nombre por linajes sacerdotales. Y la esposa era del linaje sacerdotal de la línea de Aarón. Sí, que eran hombres con reputación. Y las generaciones tras generaciones tenían que ser hombres de linaje con reputación, de cuello blanco. Oiga bien lo que va a pasar ahora. Vamos a brincar vamos a decir teológicamente, Abí, o el orden de Abí sacerdotal, es uno de los 24 grupos de sacerdotes de Aarón que están en la Biblia. Porque hay 24 grupos de sacerdotes. Y Abí era uno de ellos, lo cual este sacerdote operaba en ese ministerio, el cual era de quemar incienso en el templo, delante del lugar santísimo. Oiga, eso es para que teológicamente ser aprobado. Oiga bien. Dice, vamos a brincar al 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando en la hora del incienso. Y se apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Oiga claro, preste atención, del incienso, el 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Juan. Comienza el primer problema. Que el ángel le dice que su nombre va a ser Juan. Y Juan no es un nombre sacerdotal, no es un nombre que cliquea o que está bajo las regulaciones del sacerdocio o que está en este tiempo bajo las regulaciones del concilio, de la institución. Ese nombre no estaba registrado en la membresía. Entonces, ¿qué pasa con Zacarías? Mire lo que dice. Era sacerdote, tenía que ir por la ley. Dice, Elizabeth Juan dice, y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo del vientre de su madre. Y que muchos hijos de Israel se convertirán al Señor por él, dice el 17. E irá delante con él con el espíritu de Elías para hacer volver los corazones de los padres de los hijos, los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor para su pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel y estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte y darte esa buena nueva. Y ahora, óigalo que bien, Zacarías, por no recibir el mensaje, oigan bien, ministros de Dios, oigan bien, hombres que están en posiciones. El Señor me mostraba que por causa de Juan no recibir la palabra, porque iba en contra de su tradición sacerdotal, oiga bien, el nombre de Juan y lo que el ángel le estaba diciendo. ¿Sabe cómo lo dejó el ángel a Zacarías? Oiga cómo lo dejó, para que usted sepa cómo hay muchos ahorita por ahí. Oiga. Y Zacarías le dijo de avanzar, y respondiendo, yo soy Gabriel, le dijo en el 20, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Qué pasa? Que vinieron, como decir, a truncar
su tradición sacerdotal y su reputación, porque él estaba esperando que el hijo, tremendo sacerdote en el templo. Ahora, ¿qué pasó con esa situación? Que quedó mudo y prácticamente sordo. Estaba mudo, no podía hablar, no se podía comunicar. Oiga bien qué tremendo está. No podría hacer nada más, no podría hablar este hombre porque no creyó en el mensaje. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Que Dios viene a cambiar parámetros, que Dios viene a cambiar tradiciones, que Dios viene a derrumbar altares, que Dios viene a mostrar la verdad, que Dios viene a restituir su palabra, que Dios viene a avergonzar concilios, instituciones, iglesias y todo, porque se han convertido en sectas. Oiga bien, que esto está tremendo. Oiga bien. Vamos al ese mismo Lucas 1 del 59 al 66. Mira lo que dice. Aconteció que en el 8º día vinieron a circuncidar al niño y llamaban con él y lo llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Oye, a Juan, todo el mundo Zacarías. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre sacerdotal. Zacarías, nombre sacerdotal, como lo pusiera el concilio. Dice 60. Pero respondiendo su madre, dijo, no se llamará. No, dijo, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Ninguno es sacerdote. No hay nadie que predique esto. No hay nadie que diga esto. ¿Cómo es esto? Esto va contra nuestro concilio y contra nuestras tradiciones. No te vamos a poder dar cobertura. Oiga bien. Entonces preguntaron por señas a su padre, porque el hombre no hablaba. Quedó mudo por no creer en el aviso. ¿Cómo le quería llamar? Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Y en el momento fue abierta su boca, se le soltó la lengua y habló y bendijo a Dios. ¿Por qué? Porque aceptó verdaderamente el mensaje de Dios, porque aceptó el cambio, porque aceptó que esto no es conforme a tradiciones de hombre, que esto no es conforme a leyes de concilio, que esto no es conforme a denominaciones, que esto es poder de Dios y palabra y revelación del Espíritu. Oiga bien, no se asuste. Vamos a ir ahora a algo hermoso. Algo hermoso aquí también. La revelación no es de los hombres, es de Dios. Qué tremendo. Qué tremendo, Padre. Gloria a tu nombre. Oiga lo que dice la palabra. En Lucas capítulo 22. Vamos a ir desde el 21. Porque aquí cuando usted está viendo estaba Zacarías, que quedó mudo por causa de que no quiso obedecer la palabra de Dios, que no quiso cambiar las tradiciones, que no le quería poner Juan al hijo, sino que le quería poner nombre sacerdotal, que no quería perder su reputación, que no quería ir contra las tradiciones de sus padres, que no quería ir contra el concilio, contra las instituciones, contra las leyes de los hombres, y quedó mudo, insensible, no podía hablar hasta que dijo, está bien, se va a llamar Juan. Rompió los patrones porque el Espíritu Santo no es patrón de hombre. El Espíritu Santo no es programa de hombre. El Espíritu Santo es el mismo Dios, que dice la palabra que el que es nacido de Espíritu viene como el viento, que no se sabe a dónde va ni a dónde viene. Pero usted, ¿por qué lo quiere trancar? Porque usted quiere ponerle paredes, porque usted quiere encerrar la palabra de Dios, porque usted quiere ponerle parámetros a los hombres de Dios que se quieren levantar. ¿Por qué? Porque no tienen escuela, porque no tienen reputación, porque no tienen nombre sacerdotal. Por eso usted quiere detenerlo. Por eso usted quiere meter presa la palabra, porque los concilios se apoderan de la palabra. No, mi hermano, es el Espíritu. Es el Espíritu que está dando el testimonio. El Espíritu es el que está la revelación. Esto no es por instituciones. Esto no es por escuela ni por doctorado. Esto es a quien Dios le place cuando ve un corazón dispuesto que lo ama. Y Dios está levantando hombres y ministerios que están dispuestos a romper los paradigmas, los parámetros, las tradiciones y todas las cosas que han puesto los hombres, que han vuelto el cristianismo en una secta. Vamos a leer la palabra para que usted vea que la revelación no tiene que ver nada con los estudios teológicos, ni tiene que ver nada con los títulos teológicos. Que la revelación es del Espíritu. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios. Vamos a ver lo que pasó aquí, que esto es poderoso. Voy a terminar con esta parte. Lucas 2, 25. Aquí hay uno que se llama Simeón y una mujer de Dios que se llama Ana, porque yo no estoy en contra del ministerio de la mujer.
poderoso el ministerio de la mujer. Yo creo en el ministerio de la mujer, en el orden que Dios lo estableció. No que la mujer se quiera tomar autoridad sobre los hombres y se quieren llamar ministro y tomar autoridad. Porque dice la Biblia claramente que ese no es el orden de Dios. Ese es el orden de los concilios también. Que ahora han puesto mujeres a gobernar hombres. Eso no es de Dios. Eso es del diablo. La iglesia de Tiatira, Dios la reprende por eso. Porque tenía Jezabel, le metía ahí. Miren lo que dice la palabra en Lucas capítulo 2, 25. Vamos a empezar desde el desde el 21 para que usted entienda que aquí estaban presentando a Jesucristo. Porque Jesucristo iba a ser presentado como niño al 8º día para ser circuncidado conforme a la ley de los judíos. Porque Jesús cumplió toda la ley a cabal, completa, desde baby. Oiga. Pero vamos a ver la revelación que hay aquí poderosa. Yo quiero que usted apele el ojo con esto. El 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Porque el ángel estaba poniendo nombre. Porque los ángeles de Dios vienen a cambiar los programas de los hombres. Mira, dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentárselo al Señor. Oiga bien, se purificaban, usted sabe, 7 días, la menstruación, muchas cosas, pero no voy a hablar de eso. El 24, y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Oiga bien quién era Simeón. Un hombre llamado, ese no estaba ni en el templo, ni era sacerdote, ni era doctor en divinidad, ni tenía estudio. Era un hombre que estaba ahí. Oiga bien, Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Era justo y era piadoso y el Espíritu Santo estaba sobre él. Oiga bien quién estaba sobre él. Él no tenía cobertura de hombre. Era el Espíritu Santo que estaba sobre él. Que hay muchos que tienen cobertura de hombre y están endemoniados. Están más endemoniados que el diablo. Dice la Biblia, el 26, y le había sido revelado, oiga bien quién se lo reveló, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Oiga bien, este no es como Gigi Ávila, que Dios lo bendiga, que dijo que no vería la muerte y que se iba en el rapto. Este se lo reveló el Espíritu. Esto no es emociones de hombre. Esto no es la emoción, porque hay veces que la fe que no es madura por la escritura se mueve más por emociones que por la verdad. Esta es la palabra que es trustworthy, confiable, la escritura completa. Dice la palabra de Dios que había por el Espíritu ver al ungido, el 27, y movido otra vez por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme a lo del rito de la ley, oiga bien esto, él tomó a Jesús, al niño, en sus brazos y lo bendijo diciendo: oh, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todo el pueblo, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que él decía. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Oiga bien, el 35 lo voy a leer. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos en muchos corazones. Oiga bien, mi hermano, que voy a terminar y yo quiero que usted entienda esto. Simeón, no, espérese, no he terminado, espérese. Quiero que sepa, porque aquí también habla de una mujer, oiga.
que está hermoso esto. Dice, perdón. Gloria a tu nombre. Déjeme decirle esto porque esto está hermoso, el 35. Y dice el 36, estaba ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, una vieja. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta sí es intercesora de verdad, no la intercesora del chat. Esta, oiga, 7 años duró casada, tenía 80 viudas y estaba todo el tiempo en el templo con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Sabe quién se lo reveló? El Espíritu. ¿Sabe qué hacían? Servían, no tenían posición, no tenían estudio, eran piadosos y el Espíritu les reveló. Oiga lo que le estoy diciendo, mi hermanito y mi hermanita preciosa que están de aquel lado. La revelación que ha debido, oiga esto que tremendo, oiga claro, el sumo sacerdote que estaba dentro del templo, que le hacía el servicio a los niños y los circuncidaba y le hacía la presentación. Cuando Jesucristo se lo pusieron al sumo sacerdote, al que tenía todos los títulos, el que tenía todos los hierros, el que tenía el traje con las piedras en el pecho, el que era del linaje sacerdotal de Aarón, de los levitas, el que se conocía toda la Torá, toda la ley, todas estas cosas, le pusieron a Jesús en los brazos. Mira. Le hizo la circuncisión, lo presentó y se lo pasó a María otra vez. Ahora le pregunto yo a usted, ese sumo sacerdote, con todos los estudios que tenía, con toda la universidad que tenía, con todos los diplomas que tenía, que era de linaje sacerdotal, que tenía títulos de Harvard, divinidades, ¿cómo él no tuvo la revelación cuando le pusieron a Jesús en las manos para presentarlo? ¿Y cómo es posible que uno que estaba afuera, que no tenía nada, que estaba simplemente sirviendo, que era justo y que tenía el Espíritu de Dios, oiga bien, que estaba lleno del Espíritu? ¿Y cómo es eso si todavía no había habido el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés? Porque ahora todo dice Ruach Sarabacá, que es el Pentecostés. ¿Cómo ese estaba lleno del Espíritu? Y el Espíritu le reveló, y el Espíritu lo llevó al templo y agarró al niño que no había hecho ni un milagro, que no había caminado arriba del agua, que no había resucitado muerto, que no había hecho nada. Era un baby de 8 años, Jesús, un baby. ¿Cómo él pudo recibir la revelación por el Espíritu y decirle a la madre, dame al niño, porque mis ojos han visto la salvación de Israel? ¿Sabe por qué? Porque el que da la revelación es el Espíritu. Es el Espíritu de Dios quien te revela. El otro, sumo sacerdote, con todos los hierros, con toda la interpretación, siendo miembro del concilio, teniendo la cobertura de la ley de Moisés, teniendo las mejores vestiduras sacerdotales, estando en el templo día y noche, no se le reveló que ese que tenía en las manos era el Salvador. Es más, quizás de ese linaje que lo agarró a Jesús en las manos, ese fue el mismo que lo llevó al concilio para matarlo después. Pero otro piadoso, otro que amaba a Dios y que servía, y una mujer que tenía 80 años de viuda, que nada más disfrutó 7 años su matrimonio, y servía de ayuno y en oración en el templo todo el tiempo, no en cruceros y en viajes, en el templo y en ayuno y en oraciones, también se le reveló. Pero usted quiere que usted se le revele porque le dan un carnet de ministro. A usted quiere que se le revele porque usted tiene una cobertura arriba de su cabeza. Y usted no puede aceptar que otro hombre pueda, sin estudio, del vulgo, sin tener nada, poder saber un poco más. Poder tener una revelación más profunda. Entonces, ¿qué pasa? Que se intimidan, como dice la Biblia, y le da un celo. ¿Y qué pasa? Tratan de aniquilarte. Como aniquilaron a Esteban, como aniquilaron a Jesús, como aniquilaron a Nabó, como querían aniquilar a Pedro, que Pedro le dijo, ¿quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Porque hay ministerios, mi hermano, como el de Pablo, que no te los ha dado los hombres, que te lo ha revelado Jesucristo. Y los hombres no pueden entender eso, que se quieren adueñar y quieren que tu ministerio camine conforme a los patrones de ellos, institucionales.
y los expulsan. Amén, hermana Araceli. Pero lamentablemente, mi hermano, le tengo mala noticia a usted, religioso. A usted que anda de espía y anda llevando falsos testimonios. A usted que está celoso, le tengo mala noticia. Ese ministerio que usted ve no me lo dio a mí ningún hombre. A mí ese ministerio no me lo dio ningún concilio. Ese ministerio nació solo del Espíritu desde el año 2005 en una prisión federal. Ese ministerio que hoy puede hablar estas verdades. Y déjeme decirle algo. Yo no ando buscando congraciarme con ningún hombre. Me interesa poco congraciarme con los hombres. Esta es la autoridad que está en mi casa y sobre mí. Y después de esta autoridad en mi casa soy yo y después mi esposa. Porque ese es el orden que Dios ha dado. Por arriba de esto no hay nadie ni nada. Porque tenga lo que tenga, nunca va a estar por arriba de lo que dice la palabra. Esta es la máxima autoridad. Oiga usted bien. Esta es la máxima autoridad. Y si yo estoy mintiendo y si yo estoy mal, esperemos el tiempo a ver qué va a pasar. Porque dice la palabra que ha venido para hacer de caída a muchos y de levantamiento a otros. Y que la palabra de Dios, como a Jeremías, que desde el vientre de mi madre Dios me escogió para hacer esto, dice Jeremías y dijo Pablo. Sí, que esto no lo escogieron los hombres, ni las cosas que se están haciendo es de hombre. Así que le quiero dejar este mensaje claro a todos los ministros que piensan que es por concilios y por cobertura que la iglesia se tiene que mover. Eso es una mentira y una manipulación. La iglesia se mueve por el Espíritu. Y Jesús le dijo a Nicodemo así: el Espíritu no sabe a dónde va ni a dónde viene porque es como el viento. Es decir, que el ministerio y la iglesia se mueve conforme a donde el Espíritu lo envía. No es que usted ponga a adorar a quien usted le dé la gana, le dé las canciones que usted quiere, o no le dé importancia a la adoración, o ponga los cultos como le da la gana. Ahí estoy hablando en general. Esto es por el Espíritu. Y si los hombres de Dios no están metidos en el Espíritu, sino que simplemente hacen lo que le da la gana pensando que el Espíritu lo va a seguir, lamentablemente eso es pura carne, canto de carne. Los cultos son canto de carne, emociones. No es el Espíritu, porque si no hay un cambio, si no hay una transformación, si no hay liberación en la gente, entonces no están adorando a Dios, no están predicando lo que liberta, simplemente están hablando palabra de hombre, doctrinas de hombres, de denominaciones y de concilio. Por eso la iglesia está adulterada, raquítica, muerta. Vino una gripecita y no quedó nadie. Estaban enmascarados porque tenían miedo, porque no han conocido al Dios de la resurrección, al Dios que venció la muerte. Y el Espíritu y la palabra son uno. Esta palabra es la autoridad que nosotros, los hijos de Dios, nos sujetamos, no a ningún hombre. Vamos a poner una adoración. Dios me lo bendiga. Este fue el mensaje de hoy.